Bienvenidos a esta sesión número 31 de nuestro taller práctico de diseño de estructuras con disipación y aislamiento sísmico de acuerdo con la norma técnica complementaria de 2023. En esta ocasión vamos a abordar el tema caracterización de aisladores de tipo friccionante y nos acompaña para compartirnos el tema el doctor Héctor Guerrero Bobadilla, a quien voy a proceder a presentarles. El doctor Héctor Guerrero Bobadilla es investigador titular del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde investiga sobre sistemas estructurales prefabricados de concreto reforzado, sistemas innovadores de protección sísmica y diseño sísmico basado en desempeño. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica durante el periodo 2022-2023. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y es miembro activo de comités y asociaciones técnicas como el Instituto Americano del Concreto, el Instituto Americano de Investigación en Ingeniería Sísmica y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica de México. Doctor Héctor Guerrero, bienvenido y muchas gracias por el apoyo. Hola, sí, gracias. Un segundito, voy a compartir pantalla. Un segundito, no me tardo nada. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, donde quiera que estén. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Espero que les guste esta presentación. En realidad la presentación es un poquito corta, entonces quiero aprovechar para ir un poquito despacio y pues irles platicando un poco sobre este tema de caracterización de aisladores sísmicos de tipo friccionante, de tipo deslizante también se les llama. Y bueno, vamos a iniciar. Bueno, pues ¿cuál es el objetivo de la presentación el día de hoy? Pues presentar a ustedes las características más importantes de los aisladores sísmicos de tipo friccionante o también conocidos como de tipo deslizante. Bueno, vamos a empezar con el concepto del aislamiento sísmico. Seguramente ya lo han visto y lo han platicado en la presentación anterior y en varias presentaciones y en varios videos que, pues, digamos, están disponibles en Internet. Hay, hay mucho material que se puede consultar actualmente en YouTube y en otras redes sociales. Se encuentra digamos, mucha información al respecto sobre qué es el aislamiento sísmico. Básicamente, como dice ahí, consiste en colocar una interfaz que es flexible o deslizante entre la cimentación y la estructura para reducir la transferencia de movimiento y en consecuencia las deformaciones y aceleraciones en la estructura. Aquí en esta imagen tenemos pues dos estructuras, ¿no? La primera, la del lado izquierdo, pues es una estructura convencional donde la estructura está conectada a la cimentación de tal suerte que cuando hay un terremoto o un movimiento, pues el movimiento sube de la cimentación a la estructura y si el movimiento es muy fuerte, muy intenso, pues eso genera daño en los elementos estructurales. Si esa estructura fue concebida y diseñada perdónenme, digamos, siguiendo los principios o las buenas prácticas del diseño sísmico, pues los daños en la estructura se generarán en puntos localizados, donde esperamos que pues, se disipe la mayor cantidad de energía, como los extremos de las traves, ¿no? A donde se formarán lo que conocemos como articulaciones, es decir, habrá un comportamiento, pues, le llamamos no lineal, es decir, habrá un comportamiento degradante de tal suerte que pues empiece a disipar mucha energía y también se permite que se articulen pues las bases de las columnas. Ahora, eso es obviamente si está diseñada la estructura pues, siguiendo las prácticas las mejores prácticas para que así suceda. Si no, pues eso puede ser digamos, diferente, porque si algún elemento tiene un comportamiento inesperado, que pudiera ser un comportamiento frágil, pues las consecuencias pueden ser más graves. Sin embargo, cuando nosotros usamos aislamiento sísmico, como vemos en la imagen de la derecha, pues digamos que la superestructura o lo que está arriba del sistema de aislamiento se va a comportar como un cuerpo rígido. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se va a mover como un barco, ¿no? O sea, simplemente no va a haber deformaciones. Más bien, las deformaciones relativas entre cada nivel van a ser muy bajas. Lo vamos a ver más adelante en un ejemplo que les quiero mostrar, este, donde las deformaciones laterales pues son bajas. No son cero, pero son bajas. Digamos, la ventaja de estos sistemas es que lo que se deforma, pues son los apoyos o los aisladores sísmicos, ¿no?
Eso pues tiene ventajas. Lo único que hay que asegurar, y eso tenemos que tener mucho cuidado, es asegurarnos de que esa deformación lateral en el sistema de aislamiento sea estable, ¿no? Por mucho que se deforme, que siga manteniendo su capacidad de carga vertical, porque si no la mantiene, pues entonces sería muy peligroso, ¿no? Igual que una columna, pues, si se rompe una columna, pues ya no mantiene su capacidad de carga vertical y entonces sería peligroso porque pues la estructura puede colapsar. Así igual un apoyo pues se tiene que deformar lateralmente de manera estable, y así se debe mantener durante el sismo. De lo contrario, pues podría generar consecuencias graves, ¿no? Lo que produce el aislamiento sísmico es un alargamiento del periodo de vibrar, ¿no? Como se ve aquí en la figura del lado izquierdo, de estas dos figuras, la que está del lado izquierdo, se ve un espectro de pseudoaceleración contra periodo, ¿no? Bueno, más bien periodo contra pseudoaceleración. Entonces, si nosotros tenemos una estructura convencional, pues puede ser que esté en una zona donde las demandas son altas. Acuérdense que la pseudoaceleración es una medida de la fuerza lateral que le llega a la estructura, ¿no? O sea, es una proporción directa, ¿no? De cuánta fuerza le llega lateralmente a la estructura. Entonces, si las fuerzas laterales son altas, pues se espera que dañen a la estructura, ¿no? De hecho, pues así ha sido el diseño convencional por varias décadas ya. Cuando hay un terremoto, usamos espectros de pseudoaceleración, ¿no? Que si nosotros dividimos la pseudoaceleración entre la aceleración de la gravedad, pues nos da el coeficiente sísmico, ¿no? O sea, el coeficiente sísmico, pues es la proporción del peso que actúa lateralmente en la estructura, ¿no? De cuánta fuerza le llega lateralmente a la estructura. Entonces, si la estructura está en una zona de alta demanda, pues obviamente le va a afectar mucho. Entonces, lo que hacemos con el periodo, perdónenme, lo que hacemos con el aislamiento sísmico es aumentar el periodo. Lo pasamos de una zona donde se afectan mucho porque hay unas demandas muy altas a una zona espectral donde las demandas ya son muy bajas y la afectación es poca, ¿no? Ese es el concepto, digamos, lo que hay detrás del aislamiento sísmico es alargar el periodo lo más que podamos de tal suerte que las afectaciones ya sean menores. ¿Por qué? Porque las demandas bajan mucho y son menores. Ahora, en términos de desplazamiento lateral, o sea, está bien que estamos bajando las fuerzas, pero en términos de desplazamiento lateral es muy común que a medida que aumentamos el periodo de vibrar, aumenten también los desplazamientos, ¿no? Eso puede ocurrir. Sin embargo, hay dos cosas aquí que hay que destacar de manera muy relevante. La primera es que el desplazamiento lateral ocurre a nivel del aislamiento sísmico, o sea, no ocurre en la estructura, no se va a deformar la estructura. A diferencia de una estructura convencional que cuando está conectada a la cimentación se deforma lateralmente, en este caso del sistema aislado, lo que se deforma es el sistema de aislamiento. Y ya dijimos que el sistema de aislamiento tiene que deformarse de manera estable, ¿vale? Bueno, otra cosa importante es que aunque pareciera que el incremento es mucho, bueno, aquí en la imagen se ve muchísimo, hay disipación de energía. O sea, ahorita vamos a ver que el sistema de aislamiento, además de aislar la estructura, es decir, además de permitir que haya deformación lateral en el sistema de aislamiento y que suba poco movimiento, también hay disipación de energía, ¿no? También se genera disipación de energía y no necesariamente el incremento de los desplazamientos es muy grande. Gracias a esa disipación de energía, puede ser que estos desplazamientos no sean tan grandes, aunque repito, no ocurren en la estructura, ocurren al nivel del sistema de aislamiento y el sistema de aislamiento los puede soportar sin problema, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Bueno, ¿cómo se han comportado las estructuras aisladas alrededor del mundo? Pues han tenido un comportamiento muy satisfactorio. Hay varios ejemplos, pero yo les quiero mostrar este porque me tocó ser parte de una brigada que fue a Turquía después de los sismos más bien sí, después de los sismos de febrero de 2023. Aquí de hecho hay algunos miembros del equipo que asistimos. Yo tomé la foto, por eso no estoy aquí, pero digamos, se tomaron muchas fotos. Tuvimos acceso a este hospital que estaba equipado, como dice aquí, está equipado con aisladores sísmicos de tipo deslizante, ¿sale? O sea, todo el edificio que ven aquí, que es muy grande, por cierto,
está equipado con aislamiento sísmico de este tipo. Está en una ciudad que se llama Dortiol, en Turquía. Y fíjense que pudimos acceder al sótano donde están los aisladores y funcionó muy bien. Los aisladores se deslizaron, obviamente porque el terremoto fue muy fuerte. Los terremotos, de hecho, fueron dos muy fuertes. Hicieron que el edificio se deslizara, ¿no? Que hubo movimiento. De hecho, pudimos medirlo porque ahorita vamos a ver una prueba más adelante. Pero cuando un aislador se mueve, normalmente deja una pequeña traza, ¿no? Unas líneas donde se alcanza a ver un poquito, pero se alcanza a ver el desplazamiento que genera. Entonces uno puede llegar después del sismo y medir cuánto se deslizó y y pues saber cuánto movimiento hubo, ¿no? Además de que puede tener instrumentación ya electrónica más avanzada para medir los desplazamientos de manera más precisa, pero nosotros, digamos, en este caso este edificio no tenía eso, pero nosotros llegamos y pudimos acceder al sótano, ver los aisladores, ver cuánto se deslizaron y medirlo con una cinta métrica, básicamente. Lo más importante de este y otros edificios que visitamos es que no tuvieron daños. En realidad, si ustedes observan la imagen, no hay un solo cristal roto, ¿no? O sea, de ese nivel es la protección que podemos lograr. Ahorita, más adelante, les voy a mostrar algunos ejemplos que hemos estado trabajando, pero van a ver por qué se logra que no haya ni un cristal roto, ¿no? Lo van a ver. Creo que ese ejemplo que les voy a mostrar nos va a permitir entender por qué ocurre eso, ¿no? Bueno, ahora ya les conté de que cómo funciona el aislamiento sísmico, que ese hospital está equipado con aisladores de tipo deslizante. Pues, ¿qué son esos aisladores de tipo deslizante? Les quiero mostrar esta foto donde se muestra un esquema de un aislador típico, ¿no? Dice, son apoyos, en realidad son apoyos, o sea, uno pone la estructura sobre estos dispositivos, sobre estas cosas, son apoyos, ¿no? Es un apoyo. Abajo, no sé si ven hay unas placas aquí de conexión, eso se conecta a la cimentación y lo de arriba, esto con estas preparaciones, con estos agujeros, lo de arriba se conecta hacia el edificio, hacia la superestructura, ¿no? Entonces son estos apoyos que se conectan hacia la cimentación aquí abajo y hacia la estructura aquí arriba. O sea, toda la estructura está colocada sobre estos apoyos. Toda la estructura debe estar aislada, es decir, toda la estructura debe estar montada sobre estos apoyos. No puede haber un elemento que baje de la estructura a la cimentación. O sea, si alguien conectara un muro que viene de la superestructura y se conecta a la cimentación, entonces la estructura ya no estaría aislada. O sea, el chiste es que no haya conexión entre la estructura y la cimentación, que todo pase a través de los aisladores. Por eso se llaman aisladores, ¿no? Estamos aislando la superestructura de la cimentación. Estos que ven aquí, estas plaquitas son unos seguros, estas que ven aquí verticales, que normalmente se usan para transporte, ¿no? O sea, uno coloca estos seguros, transporta los aisladores al sitio de la obra, los coloca, de hecho se construye el edificio y ya que se terminó de construir por lo menos la estructura, entonces ya se liberan los seguros, se quitan los seguros para que en ese momento ya esté aislada la edificación, ¿sale? Entonces solamente son seguros que se quitan una vez que ya está lista la estructura. ¿Sale? Otra cosa importante, dice aquí, son apoyos que se deslizan lateralmente de manera estable a baja fricción. Eso es muy importante. Estos apoyos deslizantes son de baja fricción. ¿Sale? Eso es muy importante porque si no tuvieran una fricción baja, pues antes de que se deslicen pueden transferir fuerza hacia la superestructura y obviamente se pueden generar daños. Entonces la magia de estos dispositivos es que son de baja fricción y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Dice, y permiten cortar el movimiento. Bueno, pongo ahí esta palabra cortar, no sé si sea la mejor palabra, pero lo que hace es cuando hay un terremoto en la parte de abajo, esto se desliza y entonces no permite que suba el movimiento. Lo que sube es muy poquito, ¿no? Se corta el movimiento. Lo de abajo se va a estar moviendo, pero lo de arriba no. Ahorita vamos a ver una prueba de laboratorio que les quiero mostrar, pero es lo de abajo lo que se mueve y lo de arriba la idea es que se quede, idealmente que se quede estático, ¿no? Nunca va a ser estático porque si hay un poco de transferencia de movimiento, pero es poco. Entonces lo de abajo se mueve mucho y lo de arriba se mueve poco. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se desliza y perdónenme, al deslizarse se corta el movimiento, ¿no? Una vez que se vence esa fuerza de fricción. Están compuestos por diferentes partes, ¿no? Estas partes, bueno, ahorita se las voy a explicar. Miren, son una placa base, un plato inferior, una placa base superior,
En medio hay una pieza que se llama deslizador y entre el deslizador y las placas superior e inferior hay unos platos de deslizamiento, ¿no? Que también se colocan, unos platos este, pulidos, ahorita los vamos a ver, ¿no? Y son de acero inoxidable, entonces eso hace que no se oxiden y no cambien sus propiedades en el tiempo. Hay normas, hay procedimientos de manufactura para hacer estas piezas, está normado todo, entonces eso nos permite tener pues certeza de que de que están bien hechos. Toda esta normativa es muy importante y es muy rigurosa, de hecho, ¿no? Es muy rigurosa, pero a la vez eso da confianza, ¿no? O sea, es un proceso riguroso que se hace con equipos de alta precisión. De hecho, la forma de medir la precisión la precisión con la que están hechos estos dispositivos, pues es a través de equipo electrónico de muy alta precisión. Y parece que se exagera cuando se miden las piezas, ¿no? Son piezas mecánicas, obviamente, pero parece que se exagera cuando se miden sus propiedades, pero la verdad es que eso permite dar certeza de que se comportan muy bien, ¿no? Y que cumplen con su función. Entonces, les repito, bueno, los aisladores de tipo deslizante que estamos viendo constan de dos placas, una inferior, una superior, el deslizador y en medio unos platos deslizantes, ¿no? Bueno, sobre los que se desliza el deslizador. Ahora, no todos son así, algunos decimos que son, este, de una sola superficie, se les llama normalmente de péndulo simple, ahorita les explico por qué la palabra péndulo, pero nada más tienen una superficie cóncava abajo y la de arriba es plana. Quiere decir que nada más se va a deslizar sobre la de abajo, ¿no? Arriba simplemente hay una articulación y se conecta el deslizador hacia la placa superior y listo, entonces no hay deslizamiento. Y en la de abajo sí, eso se les llama de péndulo simple o de una sola superficie. Este que vemos acá en este diagrama, pues es de doble concavidad o de doble péndulo. Y bueno, tiene una ventaja que normalmente permite que las piezas sean más pequeñas. ¿Por qué? Porque cuando hay un desplazamiento lateral, la mitad se desplaza abajo y la otra mitad se desplaza arriba. Entonces sumamos el desplazamiento de abajo más el de arriba. Si tuviéramos una sola superficie abajo, esta pieza, por ejemplo, se podría deslizar hacia la izquierda, vamos a suponer 15 centímetros, ¿no? Y esa sería su capacidad de desplazamiento lateral, 15 centímetros. Si yo lo quisiera de 30 centímetros, pues tendría que hacer otros 15 centímetros más grande hacia un lado y hacia el otro los platos, para que a la hora que se deslice, no se deslice solo 15, sino se deslice 15 más 15, 30. Entonces este plato nos quedaría mucho más grande. Pero así como está bien porque se desliza 15 abajo y 15 arriba. Los 15 abajo más 15 arriba nos da los 30. Entonces, realmente el tener uno de doble péndulo o de doble superficie cóncava es muy benéfico porque nos permite tener más capacidad de desplazamiento, si así lo quieren ver, o para la misma capacidad de desplazamiento lateral podemos disminuir las dimensiones de las piezas. Y eso obviamente pues se ve reflejado en costo. Por eso es muy común o es mucho más común que se usen los de doble péndulo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son más pequeños normalmente para la misma capacidad de desplazamiento y, pues obviamente al ser más pequeños son más económicos. Y cuando digo más económicos, normalmente es significativamente más económicos, ¿no? Bueno. Vamos a la que sigue. Esta es la prueba que les decía que una de las pruebas que les quiero mostrar. Esto que ven acá es un aislador real, ¿no? A escala. Esta es la placa base inferior. Aquí se ve la placa base superior. Antes de darle play a la prueba. Espérenme, ¿saben qué? Les voy a compartir el audio. Déjenme, voy a dejar de compartir tantito y les comparto el audio para que pues se escuche la prueba, ¿no? Déjenme ver nada más dónde lo activo. Aquí está, audio. Ahí está, ya está compartido. Bueno, entiendo que ahí lo ven. Entonces les decía, abajo está la placa base inferior, arriba la placa base superior. Antes de darle play, les quiero comentar algunas cosas que creo que son importantes. La primera es que vean, aquí están las conexiones, esta oreja que vemos aquí con un tornillo acá, otro tornillo acá, otro acá. En total, abajo hay 4 tornillos y arriba
hay 4 tornillos. ¿Por qué les explico lo de los tornillos? Porque la verdad es que los tornillos, si lo ven, son muy pocos. O sea, una de las grandes ventajas del aislamiento sísmico es que transfiere muy poca fuerza, ¿no? Ahorita lo vamos a ver cuánta fuerza, pero normalmente es menor al 10% del peso. O sea, la fuerza máxima que pudieran transmitir los aisladores a la superestructura depende de varios factores, pero normalmente es menor al 10% del peso. Y ya, o sea, no puede transferir más porque no puede tomar más. O sea, la fricción es una, o sea, ya no deja que suba más la fuerza, ¿no? O sea, lo que les quiero decir es que la fuerza que se transmite a la estructura es muy poca. Bueno, otra cosa importante, aquí donde tengo el cursor, no sé si lo alcancen a ver, pero hay una superficie brillosa, ¿no? Entonces lo que les digo es el plato de acero inoxidable que está pulido. El pulido lleva cierto proceso que está normado para lograr el pulido correcto, ¿no? Un pulido mínimo, de hecho, hay un pulido mínimo este, que se mide y por norma se debe cumplir con una especificación. Pero bueno, se pule y entonces esta pieza de en medio que ven acá es el deslizador, esta pieza central es el deslizador que se desliza sobre la superficie brillosa, ¿no? Ahí se desliza. Entonces, el coeficiente de fricción, bueno, el deslizador trae un material especial, este es acero, pero abajo trae un material especial que está en contacto con la placa esta de acero inoxidable, ¿no? Ese material, pues obviamente es de muy baja fricción, es muy estable y es lo más importante dentro del aislador. Entonces, ese material no puede fallar. Entonces, durante el movimiento sísmico, lo que se desliza es ese material especial sobre la superficie brillosa, ¿no? Y pues es, digamos, lo que más importa. Otra cosa muy importante es que este deslizador de en medio es el que carga todo el peso del edificio. O sea, todos los apoyos traen este deslizador en medio y a través de ellos pasa toda la carga del edificio. Y cuando hay un movimiento, pues ahorita van a ver cómo se mueve, pero sigue pasando la carga vertical. Sobre la máquina, aquí arriba está una parte de la máquina y aquí otra parte de la máquina. Lo que vamos a ver ahorita en el video durante la prueba es que se mueve lateralmente la parte de abajo. Es como si el sismo se estuviera moviendo y arriba está estático. La máquina está aplicando una carga vertical que es la carga de proyecto. En esta prueba en particular se aplicaron, si no mal recuerdo, 340 toneladas constantemente. O sea, durante toda la prueba, la carga vertical es de 340 toneladas y el desplazamiento lateral que se aplica es el desplazamiento de proyecto. Déjenme darle play ahora sí para que lo vean, a ver si se escucha. Bueno, esa es una de las pruebas que se hacen normalmente durante la campaña de pruebas. Se hacen varias pruebas. Esta es una de ellas. Y dentro del protocolo de pruebas que está normado, que más adelante en algunas de las sesiones se va a hablar más de eso, este, se incluyen estas pruebas, se aplican a carga vertical de proyecto que se mantiene constante, a desplazamiento lateral de proyecto y a la velocidad de proyecto, ¿no? O sea, esa es la velocidad a la que se va a estar moviendo durante el sismo. Entonces, ese es el tipo de pruebas que se ven. Cuando uno hace la prueba, pues tiene que revisar varias cosas, las curvas. Ahorita les voy a mostrar unas curvas, carga lateral contra desplazamiento lateral para que vean cómo son estas curvas. Eso es muy importante revisarlas, que sean estables, que no haya degradación. Y ¿qué otra cosa? Ah, pues que el material deslizante, pues que no esté deshecho, ¿no? Sino que esté íntegro, que no haya residuos de material que se hayan quedado pegados sobre el acero inoxidable. Entonces todo se revisa para que esté íntegro. Tengo que decirles varias cosas. Una es digamos, durante un sismo, pudiera ser que las demandas sean mayores o sean menores, pero si llegaran a ser mayores, durante el proceso de diseño, que se va a ver también más adelante, hay factores de seguridad, o sea, aunque un aislador
se diseña para un desplazamiento de diseño objetivo. Normalmente hay factores de seguridad en el proceso que nos permiten tener más capacidad. Y adicionalmente, los fabricantes pues dan un factor adicional, ¿no? Todavía para que tenga más capacidad de desplazamiento. Entonces, eso pues nos garantiza que ante un terremoto, si llega a ocurrir el terremoto de diseño, ni se preocupen, o sea, no le va a pasar nada al aislador, ¿no? Si es más grande que el de diseño, bueno, hay que ir a ver, pero normalmente no, tampoco es tan preocupante, a menos que sea algo ya exageradamente grande de terremoto. Entonces ya nos preocuparíamos, pero la verdad es que estos aisladores tienen una capacidad de desplazamiento sobrada, ¿no? Y es así por el proceso de diseño que trae factores de seguridad más un factor adicional que normalmente los fabricantes otorgan. Pues sí, eso. Entonces, ante un sismo como el de diseño, no debería de haber ningún problema, ¿no? Y por eso se hacen las pruebas también, con las parámetros de diseño, es decir, cargas, desplazamientos y velocidades de diseño, pues para estar seguros de que funcionan bien, ¿no? De hecho, funcionan tan bien que estos dispositivos que se ensayan en el laboratorio, mm, normalmente es muy común que una vez que se ensayan, se mandan a la obra y se instalan como el resto de los aisladores, ¿no? Entonces, aun cuando ya fueron ensayados, se envían a la obra porque siguen funcionando sin ningún contratiempo y sin ningún problema, ¿no? ¿Qué más les quería decir de esto? Bueno, voy a ir a otra más adelante. Ah, de la traza, miren, no se alcanza a ver, pero por aquí se alcanza a ver a veces una línea pequeña. Cuando uno está haciendo las pruebas, se alcanza a ver una línea pequeñita ahí debido al polvo, porque normalmente hay poquito polvo en el ambiente. Entonces, cuando se mueve el deslizador, se alcanza a ver un poquito de polvo y se ve ahí la línea que marca el polvo. Entonces, uno puede saber con una cinta métrica, medir de un lado, del otro, arriba y poder ver cuánto se movió. Le voy a dar play otra vez, nada más para que lo vuelvan a ver. Y ahorita nos vamos al siguiente. Pues esa fue la prueba. Muy bonita, a mí me gustan mucho estar bien. Voy a ir a la siguiente lámina. Esta es, digamos, la misma prueba, pero viendo la máquina. Perdón que el video no tiene la misma calidad que el otro porque lo tomé con el celular, pero esta es la máquina que se usó para esas mismas pruebas. Aquí se ven unos actuadores verticales, este grande donde tengo el cursor y este otro grande donde tengo el cursor, pues que están aplicando la carga vertical. A este es las placas del laboratorio. Ahí está el aislador en color naranja, como se ve cómo están aplicando la carga vertical. Y ahorita van a ver que la parte de abajo que se mueve es esta. Aquí hay un actuador lateral que hace que se mueva toda esta parte de abajo. Entonces le voy a dar play. Perdón que no se ve tan bien el video, pero creo que sí se alcanza a apreciar cómo se, cómo se está deslizando la parte de abajo. Aquí arriba se ve el operador, el que está controlando la máquina y está haciendo la prueba. Bueno, más adelante les muestro datos más también importantes sobre eso. ¿Cómo trabajan? Pues básicamente, como digo aquí, facilitan el deslizamiento, ¿no? Como ya les había dicho, pues en la estructura convencional, esta está conectada a la cimentación y eso pues hace que el desplazamiento y las deformaciones se transfieran a la superestructura. Acá pues esquemáticamente se trató de dibujar una estructura moviéndose lateralmente sobre los aisladores. Les repito, para considerar la estructura aislada, todos los elementos estructurales de la superestructura deben estar sobre estos apoyos, ¿no? Sobre los deslizadores. No puede ni un solo elemento cruzar a la cimentación porque entonces ya no es una estructura aislada y además pues es peligroso, ¿no? Porque durante un sismo, si un elemento baja y los demás no, pues ese elemento va a generar daños importantes. Bueno, ¿por qué se les conoce también como eh, amortiguadores de péndulo o pendulares? Porque pues, su comportamiento está muy relacionado con el movimiento del péndulo, ¿no? O sea, hay un radio de curvatura, tenemos un centro aquí imaginario,
Entonces hay un radio de curvatura donde la parte de arriba, digamos, el deslizador se mueve sobre ese radio de curvatura, ¿no? Entonces hay una línea imaginaria donde hay un radio de curvatura y el deslizador se mueve sobre ese radio de curvatura. Entonces la superficie cóncava del plato, pues tiene la curvatura que define ese radio de curvatura. Bueno, y nosotros sabemos que el periodo del péndulo, pues tiene esta ecuación. Esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Es 2pi la raíz de el radio de curvatura entre la aceleración de la gravedad. Dado que 2pi y g son constantes, digamos que lo que define el periodo en este péndulo es r nada más. Fíjense qué interesante, ¿no? Es muy interesante eso porque vean que no depende de la masa, ¿no? Nosotros hemos estado acostumbrados a que cuando calculamos el periodo de vibrar, ya sabemos que depende de la masa y de la rigidez. Pues aquí no depende ni de la masa ni de la rigidez, ¿no? Depende de R, ¿no? Del radio de curvatura. Entonces, una R muy grande, digamos, una R grande, un radio de curvatura grande, hace que crezca el periodo. Un radio de curvatura chico hace que baje el periodo. Pero nosotros lo podemos controlar muy bien con ese radio de curvatura, ¿no? Bueno, voy a ir a la siguiente. Este es el tipo de curvas que se obtienen del laboratorio. Esta que ven aquí en color anaranjado, de hecho, es una curva real, ¿no? Es una medida de una prueba de laboratorio. Parece esquemática, parece que está hecha así, eh, con con un estilógrafo o algo así bien dibujadita, ¿no? Pero la verdad es que no, la verdad es experimental, o sea, así es como se obtuvo de la prueba de laboratorio. Eh, lo que les menciono acá es que tienen una forma así muy rectangular, ¿no? Casi rectangular, una pendiente post-deslizamiento, digamos, muy típica, que esta pendiente pues es debida a la concavidad de los platos, ¿no? Por eso es una pendiente positiva. Y bueno, pues aquí vemos un plato típico, ¿no? Este es el plato abierto, les decía, la placa inferior, la superficie de deslizamiento con su pulido, está tan pulida que se observa el reflejo, ¿no? de esta pieza sobre la parte pulida. Y esta pieza, les repito, es de acero con un material deslizante, ¿no? Este material deslizante es de muy baja fricción. Se pueden lograr coeficientes de fricción desde el 2% hasta no sé, el 8 o 9%, ¿no? Normalmente se usan, o sea, es común que busquemos usar coeficientes de fricción bajos, ¿no? Del orden del 3 4% para que pues, se transmita poca carga hacia la estructura. Entonces, sí, pues este es el material importante, este que ven ahorita en color negro, es el importante porque es el que debe de deslizarse a baja fricción sin dañarse, ¿no? Debe mantener su integridad, debe ser estable, debe ser independiente o prácticamente independiente de la temperatura que se genere durante el deslizamiento. Si hay un incremento de la temperatura, normalmente no es muy grande, es una temperatura baja. O sea, cuando uno mide la temperatura en la superficie de acero, pues no incrementa más de 1 grado, ¿no? O sea, es muy poco el incremento de temperatura, o sea, sí hay un incremento de temperatura, pero normalmente es bajo, ¿no? Ahora, el material este pues debe ser capaz de resistir. Ahí en el material sí hay más temperatura, no lo hemos podido medir todavía porque pues está entre el acero inoxidable y el material, no se puede meter ahí todavía un sensor. Bueno, no lo hemos hecho, no lo hemos buscado la manera de hacerlo, pero digamos, se sabe que hay un incremento importante de temperatura en el material deslizante. Sin embargo, lo soporta muy bien, no tiene problema y obviamente pues se deben usar materiales apropiados para que el calor y la temperatura y la fuerza y la fricción no le impongan ningún problema al material, ¿no? Bueno, normalmente las curvas carga-desplazamiento se modelan como un paralelogramo, como dice aquí, ¿no? Entonces, en lugar de usar una forma como esta, pues se aproxima con una forma así mucho más simple, ¿no? Donde pues hay algunos parámetros importantes que vale la pena platicar acá. Uno de ellos es este dm, es el desplazamiento máximo, ¿no? Es el desplazamiento máximo que se va a lograr tanto en el lado positivo como en el lado negativo. Este, entonces tenemos este desplazamiento máximo. Normalmente este desplazamiento se calcula, es el desplazamiento de diseño y muchas propiedades dependen de este desplazamiento. Eh,
cuando hacemos los procedimientos de diseño, normalmente en las normas, no normalmente, siempre que una norma tiene especificaciones para el diseño de estructuras aisladas, pues da procedimientos para hacerlo. Y uno de ellos es el uso de métodos elásticos. Métodos elásticos de análisis para fines de diseño. ¿Cuáles son estos? Pues podemos usar el método estático que conocemos en México, método estático. También se le conoce como el método de las fuerzas laterales equivalentes, ¿no? Entonces, eh, digamos que se permite el uso de métodos elásticos lineales. También está el método de análisis modal espectral, que seguramente todos conocen. Entonces, pues es un método elástico lineal. ¿Sale? Sin embargo, cuando vemos esta curva o la anterior que les decía, esta, pues esas curvas no son lineales, ¿no? O sea, no podemos diseñar con esos, con los métodos que tenemos, considerando este comportamiento. Entonces, ¿qué hacemos o qué piden los reglamentos? Linearizar el problema, o sea, pasar de un problema no lineal a un problema lineal que pues, sea equivalente, ¿no? No siempre es tan equivalente, pero esa es la idea, que sea equivalente. Para ello, entonces se usa, en lugar de usar las propiedades, así como se ve aquí, la envolvente de todo el caminito por donde se va el aislador, lo que se hace es se usa una rigidez equivalente, se le llama normalmente rigidez efectiva, y es una rigidez secante que va del origen al desplazamiento máximo y la fuerza máxima. Entonces, para fines de modelado con métodos elásticos lineales, como el método estático y el método de análisis modal espectral, se usa esta rigidez secante más el área dentro de la curva se convierte en un amortiguamiento efectivo. Entonces, normalmente usamos una rigidez secante con un amortiguamiento efectivo y así analizamos con métodos elásticos lineales a la estructura. Eso pues, lo especifican las normas para fines de diseño. Cuando ya vamos a hacer un análisis no lineal, como el análisis dinámico, ¿no? Cuando ya vamos a simular movimientos sísmicos y hacemos análisis dinámico no lineal, entonces ya no usamos esta rigidez efectiva y este amortiguamiento equivalente o efectivo también se le llama. Usamos explícitamente esta curva, ¿no? Para que durante la simulación el programa de computadora no se vaya por la equivalente, sino se vaya por el caminito largo, ¿no? La parte no lineal. Eso, pero eso se hace cuando se utiliza un método no lineal. Entonces, para métodos lineales usamos esta secante con más este amortiguamiento equivalente. Y pues hay ecuaciones ya muy bien definidas, muy bien estudiadas, que pues se ha mostrado que representan bien esos parámetros, ¿no? Por ejemplo, la rigidez equivalente, ahorita la vamos a ver en la siguiente lámina, pero se calcula con esta ecuación, la fuerza lateral, bueno, la H es de horizontal, esa fuerza horizontal máxima pues, se calcula también con esta ecuación, el periodo efectivo es el que va a tener pues, la estructura asociada a esta rigidez secante de los aisladores. Recuerden que lo que estamos haciendo al usar aisladores, vamos a incrementar el periodo de vibrar, ¿no? Se va a alargar ese periodo de vibrar, entonces se calcula un periodo efectivo para saber de qué orden es y el amortiguamiento efectivo que pues viene del área dentro de la curva, ¿sale? Bueno, aquí es importante entender las fuerzas, cómo están ocurriendo. Entonces, imaginemos que tenemos en este diagrama, y perdón que lo muestre así con baja calidad, pero lo escaneé de un libro que tengo, que luego les recomiendo también. Pues suponemos que tenemos ahí el, el origen, ¿no? Tenemos el radio de curvatura y tenemos la superficie sobre la que se va a estar deslizando el deslizador. Entonces, obviamente sobre el deslizador pues, hay un peso, este peso W, que descarga, que viene de la superestructura. Entonces, para que se mueva el deslizador lateralmente, pues la superestructura tiene que empujar con una fuerza F, empujar lateralmente al deslizador, ¿no? Entonces, hay un punto, por ejemplo, aquí donde estamos en el desplazamiento máximo y ahí se ve la fuerza que está descargando sobre el deslizador, la fuerza lateral que llevó a este desplazamiento máximo y una reacción normal N, ¿no? Normal a la superficie. Entonces, bueno, con esta ecuación pues se relacionan esas fuerzas. Vean que la fuerza lateral es igual a, bueno, aquí hay una rigidez equivalente K, que es, o sea, K por desplazamiento, digamos, asumiendo que tiene un comportamiento de resorte,
F igual a rigidez K por desplazamiento. Entonces, esa K se puede demostrar que se puede obtener como el peso entre el radio de curvatura, ¿no? Y por el desplazamiento, pues ya nos da la fuerza lateral, ¿sale? Esto es cuando no consideramos fricción, es asumiendo inicialmente que no hay fricción en la superficie deslizante. Si nosotros sabemos que el periodo de vibrar de una estructura es 2π por la raíz de la masa entre la rigidez, siendo la masa, pues el peso W entre G, entonces, masa entre rigidez, sustituyendo esta rigidez acá por esto que viene acá, pues ya nos queda que es el periodo cuando no hay fricción, 2π por la raíz de R entre G, que es la misma ecuación que ya conocíamos, que les había mostrado aquí atrás, la ecuación para el periodo de un péndulo. Entonces noten que pues, cuando no hay fricción, nosotros podemos decir que el periodo de vibrar de nuestro sistema aislado se calcula así y solo depende de R, es decir, de este radio de curvatura. Cuando hay fricción cambian un poquito las cosas, ¿no? La fricción empieza a meter ahí ruido. Y vean que ya no es nada más W entre R, también hay otros dos factores que intervienen. Mu es el coeficiente de fricción, o sea, tenemos el coeficiente de fricción entre, perdón, aquí está con mayúsculas, pero es dm, ¿no? Es este desplazamiento máximo. Entonces, cuando hay fricción en la superficie, que eso es lo real, o sea, siempre hay fricción, aunque sea baja, la rigidez efectiva, esta rigidez secante o efectiva, la calculamos como lo que ya teníamos que era el peso entre la rigidez más el peso por el producto, bueno, el peso multiplicado por el coeficiente de fricción entre el desplazamiento lateral máximo. Bueno, esto ya se los había explicado, nada más como una nota, que al hacer esto, al sacar esta rigidez equivalente o efectiva, es la que usamos para métodos elásticos lineales, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejemplo para calcular la rigidez, nada más, pues para entender un poco el proceso del cálculo de esta rigidez, que es muy sencillo en realidad, pero bueno, lo quise poner nada más para que lo fuéramos haciendo. Imaginemos que tenemos un aislador sobre el cual bajan 500 kilonewtons. Ah, otra cosa importante. Es muy común que cuando usemos estos sistemas, usemos sistema internacional. Nosotros en México y en otros países estamos muy acostumbrados a usar toneladas para la fuerza. Digamos, en realidad, pues no nos espanta porque estamos acostumbrados a transformar a diferentes unidades, ¿no? Pero es muy común verlo en sistema internacional. Entonces, yo aquí puse 500 kilonewtons. El radio de curvatura se está asumiendo 5 metros. El coeficiente de fricción 3%, es un coeficiente de fricción bajo pero que se usa mucho en realidad, ¿no? Y el desplazamiento máximo, este desplazamiento máximo hasta acá, se está asumiendo de 300 milímetros. Entonces, cuando aplicamos la ecuación, ven, tenemos el peso por 1 entre el radio de curvatura, que lo puse en milímetros, estamos trabajando en kilonewtons y milímetros, más el coeficiente de fricción, 0.03, entre el desplazamiento máximo de 300 milímetros. Al hacer la operación, nos queda que esta rigidez efectiva o rigidez secante, es de 1.5 kilonewtons por milímetro. Bueno, eso es, digamos, son valores comunes, ¿no? Andar en estos, del orden de estos niveles. Hay otra rigidez aquí que se alcanza a ver y es esta rigidez elástica. Normalmente no la usamos cuando hacemos análisis elásticos lineales, como cuando usamos, les digo, el método estático o el método de análisis modal espectral. Entonces, esta no la usamos, usamos esta, ¿no? Sin embargo, cuando ya vamos a hacer análisis dinámico no lineal, el programa pues, nos pide una rigidez inicial para irse por este caminito y empezar a simular ya el comportamiento no lineal. Esta rigidez inicial normalmente no se calcula, o sea, no hay un método para calcularla, entonces se asume como normalmente 10 veces la secante. Entonces, si van a hacer un análisis no lineal, que lo vamos a hacer más adelante a lo largo del taller, van a verlo, pero normalmente es 10 veces esta, ¿no? O sea, esta pendiente es 10 veces más grande que esta y así se asume y así funciona muy bien, ¿no? Para no meterse a calcular algo que es difícil de calcular y que no hay métodos claros para calcularlo. Pero para esta sí, ¿no? Para la secante sí, entonces esta se asume 10 veces y no afecta el comportamiento del sistema aislado, ¿no? El modelado del aislador. Bueno, aprovechando que estamos hablando de rigidez secante o efectiva,
La norma nos pide hacer una verificación y nos dice que la rigidez efectiva, esta de la curva, de la recta secante, sea mayor o igual a la rigidez que tiene esta recta a un 20% del desplazamiento, por eso se llama K20, a un 20% del desplazamiento máximo entre 3. O sea, nos pide hacer esta verificación, que esta rigidez, esta pendiente de acá, sea mayor o igual que esta pendiente de acá entre 3. ¿Sale? Esta pendiente K20, ¿qué es? Ah, pues es la rigidez que se nos genera a un desplazamiento del 20% del máximo. ¿Sale? ¿Por qué nos pide hacer esa revisión? Para revisar que el aislador tenga una capacidad de autocentrado. Eh, Eso es importante porque cuando hay un terremoto, si el aislador es muy plano, se puede quedar chueco o digamos con una deformación remanente o permanente, ¿no? Se queda deformado. Entonces, para evitar que se quede deformado, normalmente se revisan unos criterios, que son estos dos básicamente. Hay otros, pero la norma nos pide este por lo menos y yo les recomiendo también este. Nos pide revisar estas rigideces. Con eso nos dice que pues, va a haber una buena capacidad de autocentrado de los platos o de los apoyos después de que termine el terremoto. Entonces, pues así se calcula. Para calcular esta rigidez K20, o sea, es la rigidez asociada a esta línea punteada, pues hay que dividir F20, o sea, la fuerza en este punto, la fuerza asociada entre el desplazamiento, ¿no? Fuerza entre desplazamiento. Con eso obtenemos la rigidez. La fuerza la obtenemos así, ¿no? Como mu más el desplazamiento al 20% del máximo entre el radio de curvatura por el peso. O sea, esta ecuación se puede demostrar que así es. Y pues así se calcula. Una vez que se calcula, ya se divide entre el desplazamiento al 20% del máximo, se obtiene esta rigidez. Esa rigidez se divide entre 3 y se compara para que si la rigidez efectiva o secante, esta de acá, es mayor que eso, pues estamos cumpliendo con ese requisito de autocentrado. Otra verificación es esta, ¿no? El desplazamiento entre R debe ser mayor que el coeficiente de fricción. También hay que hacerlo para eh, cumplir con ese criterio de autocentrado. Bueno, vamos primero con el de arriba. Vamos a dividir el desplazamiento entre el radio de curvatura y verificar en nuestro ejemplo en el que venimos trabajando que sea mayor que el coeficiente de fricción. Entonces el desplazamiento máximo que hemos venido trabajando en el ejemplo es 300 milímetros entre 5 metros, también bueno, lo pongo en milímetros, 5000 milímetros. Si hacemos esta división nos queda 0.06. Y vean que 0.06 es mayor que el coeficiente de fricción que traemos de 0.03, por lo que se cumple con el primer criterio de autocentrado. Vamos con el siguiente. Les decía, hay que calcular la fuerza aquí, F20, a el desplazamiento del 20% del máximo. Entonces, pues, se aplica esta ecuación. Aquí están las sustituciones. Coeficiente de fricción, 0.03, 0.2 por 300, es decir, el 20% del desplazamiento máximo entre el radio de curvatura, 5 metros por 5000 kilonewtons, que es el peso de la estructura que hemos venido manejando. Al hacer la operación, nos queda una fuerza lateral de 210 kilonewtons, justo en este punto donde tengo ahorita el cursor, ¿no? En este punto, 210 kilonewtons. Bueno, al hacer la operación de dividir esa fuerza lateral de F20 entre el 20% del desplazamiento, o sea, el desplazamiento de 20, vean que nos queda que la K20, o sea, esta rigidez vale 3.5 kilonewtons sobre milímetro. ¿Sale? Y luego la dividimos entre 3, como nos dice este criterio, hay que dividirlo entre 3, nos queda 3.5 entre 3, 1.17 kilonewtons sobre milímetro. Entonces, como nuestra rigidez efectiva que calculamos en el paso anterior, miren, bueno, en dos pasos anteriores, aquí está, 1.5 kilonewtons sobre milímetro, ahí está, es mayor que esto, que la K20 entre 3, que nos dio 1.17, entonces se está cumpliendo el segundo criterio de autocentrado, ¿sale? Y con eso, pues ya terminamos de revisar ese criterio. Bueno, ahora vamos a calcular la fuerza FH. La fuerza FH es la fuerza lateral máxima que se genera en el
en el aislador. ¿Cuándo se genera? Pues cuando se logra el desplazamiento máximo. Y vean que está muy sencillo, es simplemente rigidez por desplazamiento. O sea, la fuerza lateral es la rigidez efectiva, esta rigidez secante que habíamos calculado por el desplazamiento máximo. Así de sencillo, ¿no? Nosotros ya en el ejemplo que venimos trabajando sabemos que la rigidez es 1.5 en este ejemplo y el desplazamiento máximo pues 300 milímetros, ¿no? Entonces al hacer este producto nos queda 450 kilonewtons. Ahí voy a hacer una pausa porque quiero comentarles algo. Fíjense, nosotros voy a sacar la calculadora, ahí está, la voy a poner aquí. Fíjense, nuestra fuerza lateral máxima, vean que es la máxima para el desplazamiento de diseño, la máxima que se va a generar en el aislador. O sea, es la fuerza máxima que se le va a transmitir hacia arriba, hacia la superestructura. Más que esa fuerza no va a haber, a menos que haya un desplazamiento mayor. Y bueno, esto todavía seguirá incrementándose un poco más. Pero si no, si el desplazamiento máximo fuera justo este, dm, esta sería la fuerza máxima que el aislador transmite a la estructura, ¿no? Y vean que fue 450 kilonewtons. Lo voy a escribir aquí en mi calculadora. 450 y lo voy a dividir entre la descarga que está bajando en el apoyo, que les dije que eran 5000 kilonewtons. Vean que es, ahí en la calculadora me da que es el 9%. O sea, es una carga muy baja, ¿no? Para que lo tomen en cuenta. O sea, son cargas muy bajas. Y ahorita más adelante lo vamos a ver en un ejemplo de una estructura también, que los aisladores transmiten muy poca carga a las estructuras. Y eso explica por qué, tanto en la prueba como en los diagramas que les he estado mostrando, pues solo se usan 4 tornillos para detener el aislador. O sea, ¿por qué? Pues porque la carga es muy baja. O sea, es muy poca carga la que realmente se transfiere lateralmente, gracias a qué, pues a que se deslizan estos apoyos, ¿no? Esos, se los comento para que pues lo tengan en cuenta. Bueno, son las 5 de la tarde. Para no hacer la sesión tan tediosa, les propongo que hagamos un descanso, vayamos al baño, tomemos un café. Les propongo un descanso de 15 minutos. ¿Les parece si nos vemos a las 5:15? De acuerdo, doctor, por acá nos vemos. Gracias. Gracias. Dejo de compartir y ahorita vuelvo a compartir. Nos encontramos en AMDROP 2026 con la secretaria arquitecta Miriam Ursúa desde ADAMPO. Queremos hacerle algunas preguntas. Secretaria, ¿cómo considera que pueden colaborar el sector público y el sector privado para reducir el riesgo sísmico en las ciudades? A ver, primero que tenemos que trabajar conjuntamente. Nosotros somos, como Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, somos una secretaría normativa.
independientemente que también trabajamos en temas de emergencia permanentemente. Pero esa normativa significa que estamos trabajando permanentemente con el sector privado para entregarles estas normativas, para que trabajemos adecuadamente, para que evitemos cualquier tipo de riesgos en las construcciones en el momento en que hay un sismo fuerte, para que tengamos conciencia de que debemos actuar de la mejor manera, con los mejores resultados, con los mejores materiales, con la mejor tecnología. ¿Para qué? Para que darle seguridad a la población en general, para defender, por supuesto, y prever la posibilidad de afectación a la vida de las personas, pero también defender el patrimonio de nuestra ciudad y de las personas que viven en ella. Listo. Vamos a continuar si están de acuerdo. Sí me escuchan, ¿verdad? Vania, por ahí me escuchan. Sí, doctor, sí lo escuchamos bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, ya habíamos visto cómo se calcula la fuerza lateral máxima y habíamos dicho que pues es un porcentaje bajo del peso de la estructura, entonces eso nos habla pues de los beneficios que tiene el aislamiento sísmico, porque pues, poca fuerza es la que se transfiere hacia el edificio, hacia la superestructura, ¿no? Eh, Otra propiedad importante se le conoce como periodo efectivo, se calcula con esta fórmula, 2pi por la raíz de. Fíjense que estamos multiplicando el radio efectivo, en el radio efectivo se le llama. Eh, ahorita les voy a platicar bien qué es, porque a veces, por qué le llamamos radio efectivo, pero bueno, es el radio de la curvatura por el desplazamiento máximo entre la aceleración de la gravedad y la suma del desplazamiento máximo más el coeficiente de fricción y el radio de curvatura. ¿Por qué se calcula este periodo efectivo? Porque cuando hacemos un análisis estático, un análisis elástico lineal, que puede ser el estático o el modal espectral, les decía que usamos la rigidez secante, o también conocida como rigidez efectiva, ¿no? Entonces necesitamos un periodo para saber qué coeficiente sísmico le vamos a meter a la estructura. Entonces, se calcula, digamos, a partir de esta ecuación se calcula ese periodo efectivo y realmente cuando nosotros definimos esta rigidez efectiva en el modelo, realmente nos debe dar el periodo efectivo más un poquito más grande, no solo es este, sino un poquito más grande porque la superestructura tiene una rigidez, entonces lo vamos a ver más adelante en el taller, se va a estar viendo, pero este es el periodo efectivo del sistema de aislamiento. Cuando se considera ya en el modelo la flexibilidad de la superestructura, todavía crece un poquito más, pero hay manera de calcularlo. De hecho, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de este periodo con el de la superestructura. Entonces ya nos da el periodo total, ¿no? Pero este lo necesitamos para fines de entender a qué periodo vamos a estar llegando y poder hacer ajustes de ser necesario. ¿Por qué se los digo? Miren, aquí en el ejemplo tengo los parámetros, la aceleración de la gravedad, el radio de curvatura, coeficiente de fricción y desplazamiento máximo. Aplico esta misma ecuación aquí con una hojita de cálculo que yo tengo y me da 3,66 segundos. ¿Qué quiere decir? Que esa estructura va a tener ese periodo de 3,66. Eso es el periodo efectivo del sistema aislado. Si mi estructura tiene un periodo eh, por ejemplo, supongamos que mi superestructura tiene un periodo de 1 segundo, eso quiere decir que toda la superestructura tiene cierta flexibilidad que hay que tomar en cuenta para llegar a obtener el periodo total. Entonces, el periodo total no va a ser 366, sino va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que, pues, si me permiten, lo puedo anotar aquí encima. Nada más déjenme ver si puedo dibujar con el lápiz, ¿no? Entonces, les decía que el periodo, lo voy a tratar de escribir así, total
es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de este efectivo del sistema de aislamiento, esto está al cuadrado, más el periodo de la estructura, digamos, de la superestructura, que les decía que si es un segundo, pues así lo obtendríamos. Entonces sería la raíz cuadrada de 3,66 al cuadrado más, si mi superestructura tiene un periodo de un segundo, sería 1 al cuadrado, ¿no? Y eso, si usamos nuestra calculadora que andaba por aquí, tendríamos, fíjense, 3,66 al cuadrado más 1 al cuadrado, pues es 1, ¿no? Ahí está. Le sacamos la raíz cuadrada y nos da 3,79. O sea, ese ya sería el periodo total. Espérenme. El periodo total, bueno, aquí me quedó medio raro el punto, 3,79 segundos. Entonces ya sería el periodo total de mi... ¡Ay! Ahí está, el periodo total de mi estructura, ¿sale? O sea, este es el periodo efectivo del sistema aislado que depende de esas propiedades, pero como mi superestructura pues tiene su propio periodo, hay que tomarlo en cuenta y ya me daría el periodo total. Y esto me dice mucho porque si yo veo el espectro de diseño que voy a usar, como les decía, pues es obvio que yo quiero llegar a un espectro suficientemente largo, digo, un periodo suficientemente largo para que la respuesta o las demandas en la estructura sean bajas. Me voy a regresar a algunas láminas. Pero lo que les quiero decir es, bueno, de hecho varias láminas, es esto, ¿no? Que nosotros queremos llegar de aquí, de un segundo, vamos a decir, a este 3,79. Si consideramos que es muy largo o muy corto, pues podemos hacer un cambio en las propiedades del sistema de aislamiento para cambiar ese periodo de vibrar, ¿no? O sea, nosotros mismos vamos decidiendo si es mucho o si es poco y lo vamos modificando según necesidad. Bueno, eso es lo que les quería explicar. Me voy a ir otra vez a donde estábamos. Ahí está. Bueno, en esta otra lámina estoy calculando lo que se conoce como el amortiguamiento efectivo que se aplica a esta ecuación. ¿Qué es el amortiguamiento efectivo? Pues básicamente es un amortiguamiento equivalente que nos va a decir cuánta energía se está disipando por el deslizamiento de los aisladores. O sea, hay un roce, hay una fricción que genera disipación y se calcula básicamente considerando el área dentro de la curva y bueno, se llega a esta expresión, ¿no? No vamos a ver la demostración para no hacerlo largo, pero se llega a esta ecuación. Y pues básicamente es 2 entre pi por el coeficiente de fricción entre d sobre r más coeficiente de fricción, donde d es el desplazamiento máximo y r es el radio de curvatura que hemos estado trabajando. Aquí están nuestros parámetros, aquí se aplica la ecuación y pues vean que llegamos a un 21%. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo voy a considerar que mi estructura tiene esta rigidez, o bueno, más bien mi sistema de aislamiento tiene esta rigidez, pero además aporta un 21% de amortiguamiento viscoso equivalente, ¿no? Normalmente esto pues va a variar, depende, pues varía en función de estos parámetros, ¿no? Entonces es pues importante tomarlo en cuenta y puede llegar a ser un amortiguamiento mucho mayor. Entonces, normalmente estos parámetros eh, se eligen, bueno, sobre todo el último no tanto porque es el desplazamiento objetivo al que vamos a llegar en el cálculo, pero R y mu se van eligiendo de tal suerte que el amortiguamiento normalmente se limita hasta el 30%, ¿no? Entre otros parámetros, o sea, pero uno de ellos es que el amortiguamiento efectivo sea menor al 30%. No quiere decir que no se puede usar más del 30%, sí se puede usar, pero pues hay que tener más cuidado con esos valores, ¿no? O sea, normalmente se recomienda no usar más del 30%, porque si se usa más del 30% empieza a haber problemas de recentreo y otros problemas, ¿no? Entonces, pues un valor de un 20% es un valor bueno, típico, 18, 15. Entonces, por ahí andan. Y bueno, eso nos da una buena idea de que pues sí disipa una buena cantidad de energía, ¿no? Bueno, otra cosa de las que les quiero hablar es sobre el aislamiento sísmico en suelos blandos. Esto es importante porque se están haciendo actualmente estructuras aisladas en la Ciudad de México, en la zona de suelo blando. Y por otro lado, durante varias décadas se había dicho que pues no es posible usar aislamiento sísmico en suelos blandos. Eh,
Y vamos a entender por qué sí es posible, ¿no? O sea, eso es lo que hemos estado este, trabajando en los últimos años aquí en la Ciudad de México y hemos visto que es factible y bueno, se está haciendo ya, ¿no? Pero es factible con los aisladores de tipo deslizante y ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Primero, para los que no estén muy familiarizados con el tema de los suelos blandos, pues les comento que tienen algunas características que los hacen, pues, difíciles a veces de trabajar con ellos, ¿no? Por ejemplo, tienen una duración muy larga. Este es un movimiento que ocurrió en 1985 en México y vean que pues su duración, no digo, aunque la fase intensa pues no se ve tan grande, pero en realidad sí es larga, ¿no? Más o menos pues va de aquí de los 25 segundos a casi los 100 segundos. O sea, es una fase intensa fuerte, aunque ya hay otras oscilaciones menores, pero la fase fuerte pues sí tiene una duración larga. De esto si lo comparamos con otros movimientos sísmicos alrededor del mundo, donde duran 20 o 30 segundos, pues es obvio que este tiene una duración mucho más larga. Eh, ¿Qué otras características? Tienen formas armónicas, o sea, vean que estas oscilaciones que se ven aquí están muy bien definidas y si uno las revisa, pues se parecen algo, digamos, a una forma armónica. Tienen espectros de banda angosta, que quiere decir que cuando uno calcula el espectro, normalmente hay un pico bien definido y no es tan ancho el espectro, ¿no? Gran amplificación, vean, esta fue la aceleración máxima del suelo fue 0,16 aquí en este movimiento sísmico, de hecho pues, es este pico, 0,16 de G, aquí está, pero vean que para algunos periodos casi llegó a una G, ¿no? Entonces es casi 5 veces la amplificación de aquí a acá, o sea, hay mucha amplificación. Y tienen periodos dominantes largos. Aquí se ve el pico en 2 segundos, que quiere decir que hay un periodo ahí dominante muy largo, ¿no? De 2 segundos. Si nosotros lo comparamos con movimientos sísmicos, perdón, de otras latitudes del mundo, pues vamos a ver que en 2 segundos algunos movimientos sísmicos ya se atenuaron, ya casi ya está muy baja la, este, la demanda sísmica, mientras que aquí en suelo blando, pues vean que está altísima, de hecho es la más alta de todas, ¿no? Entonces tienen estos periodos dominantes muy largos. Y esto es en términos de pseudoaceleración, en términos de fuerza lateral, pero también en términos de desplazamiento, vean, algunas estructuras se llegan a demandar, por lo menos con este movimiento sísmico, pues más de 1 metro, ¿no? Quiere decir que es muy grande la deformación que se demanda. Entonces tienen esas características los suelos blandos y por eso por muchos años se decía que pues no era factible aislar estructuras en suelos blandos. Pero gracias al aislamiento sísmico de tipo deslizante, que es el que estamos analizando el día de hoy, vean que nosotros podemos literalmente brincar la zona de altas demandas, o sea, brincar esos periodos dominantes. Con otros tipos de aisladores como los de neopreno o de los clásicos, de los que se usaban al principio, de los tiempos, al principio de los primeros aisladores, pues se lograban periodos de entre 2 y 3 segundos, pero vean, si yo mando una estructura que tiene un periodo de 1 segundo a 2 o 3 segundos, pues si no hay amortiguamiento, le va muy mal, ¿no? Porque las demandas son altísimas. Si hay un poco de amortiguamiento, pues ya empiezan a bajar, pero aún así vean que las demandas son mayores en esa zona que donde estaba originalmente, entonces ¿para qué le meto aislamiento sísmico? Sin embargo, con estos aisladores de tipo deslizante en el que yo me puedo ir a periodos mucho mayores, sabiendo que pues lo controlo con el radio de curvatura, pues vean que puedo llegar a 4 o hasta 5 segundos, ¿no? Aquí puse una línea entre 4,5. Vean que las demandas ya son muy bajas. Noten aquí también muy interesante que la aceleración del suelo es 0,16 y ya por acá ando por debajo, muy por debajo de eso, como una tercera parte. ¿Qué quiere decir? Y ahorita lo vamos a ver más adelante, que es muy probable que la aceleración dentro del edificio sea menor que fuera del edificio, ¿no? Que si uno se para en la calle va a sentir este 0,16, pero si uno se para adentro del edificio va a sentir menos que eso, ¿no? Así puede ser. En términos de desplazamiento, igual, vean que aquí tenemos un desplazamiento, brincamos la zona de alta demanda y nos pasamos a zonas de, pues, una demanda media. Ahora van a decir, oye, pero están creciendo tus demandas de desplazamiento porque aquí tenías, pues, como 50 milímetros y aquí andas como en 250, ¿no? Bueno, la ventaja es que aquí, aunque son 250, esos 250 ocurren al nivel del aislamiento sísmico, del sistema de aislamiento.
Entonces no ocurren en la estructura, o sea, la estructura no se va a deformar, lo que se va a deformar es el aislamiento sísmico, el sistema de aislamiento sísmico, pero ya sabemos que ese sistema de aislamiento sísmico es muy robusto y muy estable, ¿no? A esas deformaciones. Realmente lograr deformarse lateralmente 250 milímetros, incluso 400 milímetros, o incluso 500 o 600, 700, 800. Es fácil para esos aisladores. Lo único que va a pasar es que crece el plato, pero es común que resistan esos niveles de desplazamiento lateral. Entonces, estos que vemos acá de 25 centímetros o 250 milímetros, pues son relativamente fáciles de acomodar por los aisladores. Entonces, con la ventaja de que arriba la estructura va a permanecer pues prácticamente con poca deformación, mientras que lo que se deforma es el sistema de aislamiento. Bueno, les quiero mostrar aquí una estructura que he estado estudiando y analizando recientemente. eh, que a mí me gusta mucho el ejemplo porque es una estructura que está clasificada como fuertemente irregular, ubicada en suelo blando, pero la equipamos con aislamiento sísmico. Es decir, se estudia con y sin aislamiento sísmico. Cuando no lleva aislamiento sísmico, normalmente le llamamos de base rígida y cuando lleva aislamiento sísmico, pues es esta línea que dice con aislamiento sísmico. Pues esta estructura inicialmente se sometió al movimiento sísmico del 19 de septiembre de 1985 de la estación SST y vean las demandas cómo andan, ¿no? O sea, las demandas de aquí de distorsión de entrepiso o derivas le llaman en otros lados. Tenemos el límite del nivel de desempeño de seguridad de vida que le llamamos aquí en México, en Ciudad de México, y el límite de ocupación inmediata aquí en verde, ¿no? Entonces, normalmente usamos dos límites, uno le llamamos seguridad de vida y otro ocupación inmediata. Para esta estructura, fíjense que pues se rebasó por mucho ese límite de seguridad de vida cuando no tenía sistema de aislamiento. Eso quiere decir que esta estructura o queda muy dañada o se queda en el camino, ¿no? O no aguanta ese movimiento sísmico, porque ven que hay una concentración muy fuerte de deformación en el segundo nivel, y eso ocurre porque esta estructura, además de ser irregular en planta, también en elevación, el segundo entrepiso es mayor que el resto, es de hecho significativamente mayor que el resto. Entonces eso hace que ese nivel, ese entrepiso se deforme mucho, ¿vale? Entonces, como se deforma mucho, pues hay problemas ahí es donde se rebasa por mucho la capacidad más bien, sí, bueno, este límite de seguridad de vida. Ahora, una vez que subimos a la estructura sobre aislamiento sísmico, vean cuánto bajó. O sea, está incluso por debajo del nivel de ocupación inmediata. O sea, esta estructura se somete al mismo movimiento sísmico y nada más por el hecho, además es en suelo blando, ¿no? O sea, esta estructura está en estas condiciones, o sea, está en suelo blando, entonces se llevó un periodo aquí de 4,5 segundos. Entonces, fíjense que cuando se monta la estructura sobre estos apoyos deslizantes, vean cómo la llevamos de un estado de alta vulnerabilidad, donde es posible que colapse, a un estado de ocupación inmediata. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que pasamos, pues, digamos, le hacemos un gran beneficio, aun cuando la estructura era, pues, altamente vulnerable, ¿no? Entonces, esto es una gran noticia, o sea, se puede usar el aislamiento sísmico, en suelos blandos, pues, por supuesto, ¿no? Aquí está claramente demostrado que, pues, pasamos de un estado de alta vulnerabilidad a un estado de ocupación inmediata. Ven, no solo, digamos, las deformaciones, que son muy importantes, por supuesto, pero también veamos la fuerza cortante. Fíjense que para esta estructura con base rígida, o sea, sin aislamiento sísmico, vean que la fuerza cortante anda por ahí de la lateral, por ahí de 12,000 toneladas, ¿no? Cuando la montamos sobre aisladores, vean que bajó como a 150 toneladas. Entonces bajamos de 12,000 a 150. O sea, casi a una décima parte. Tal vez no una décima, a lo mejor una novena parte. Sea, es mucho, o sea, bajamos las fuerzas muchísimo. ¿Por qué? Porque, como les dije, los aisladores ya no transmiten más fuerzas. Una vez que se deslizan y llegan a su fuerza máxima, ya no transmiten más fuerza. Eso quiere decir que pues ya no hay más cortante que suba a la estructura, ¿no? Entonces, eso está buenísimo porque pasamos de muchísima demanda de cargas altísimas a cargas mucho más bajas, ¿no? Obviamente, cualquier ingeniero preferiría trabajar con cargas bajas que con cargas muy altas, ¿no? Entonces, perdón, aquí no son
no sé cuánto, no recuerdo cuántos les dije, pero aquí son 5.000, aquí son 2.500, aquí son como 1.500, ¿no? 1.500 contra 12.000, pero sí casi es una décima parte. Ok, también otra cosa, otro aspecto importante es la aceleración. Ya les había dicho que el movimiento sísmico andaba como en punto 16. Entonces, la estructura con base rígida, pues es típico que pues, a medida que se incrementa, o sea, que vamos subiendo en los niveles de la estructura, pues noten que va aumentando la aceleración de piso. Eso, pues alguien diría, bueno, pues eso qué, ¿no? Yo normalmente en el reglamento no me pide revisar las aceleraciones de piso, pero en algunos reglamentos ya se pide y además es muy importante, por eso se pide. En el de la Ciudad de México ya se pide revisar eso porque pues hay contenidos y el reglamento de la Ciudad de México nos pide revisar contenidos, ¿no? Entonces vean cómo se incrementa de punto 16 a casi punto 6, ¿no? O sea, se multiplica pues casi cuatro, bueno, tres veces, digamos, 3 veces y media la aceleración del suelo a la azotea. Vean el caso de la estructura con aislamiento. Fíjense que los primeros, casi todos los niveles, excepto el último, todos los niveles tienen una aceleración menor que la del suelo, ¿no? Entonces, si yo estuviera parado entre el nivel 2 y el 7, pues vean que tengo como, sentiría yo como un 70-80% de la aceleración del suelo. ¿Qué quiere decir? Que si alguien está en la calle, va a sentir más movimiento que yo que estoy adentro, ¿no? Así de interesante está esto, ¿no? Sin embargo, si alguien está en el edificio, además de que va a quedar muy dañado, pues la aceleración es muy alta y va a sentir mucho el movimiento. Y no solo uno, ¿no? Sino los contenidos, o sea, los daños en contenidos que muchas veces son más caros o muy caros, son mucho más grandes cuando tenemos demandas de aceleración de piso muy grandes que cuando son pequeños, ¿no? Obviamente aquí van a ser mucho menores las pérdidas en contenidos. Hay otro parámetro que les quise poner aquí, que son se conocen como funciones de desempeño, ¿no? Actualmente ya se está trabajando en este tipo de, de curvas, pues para entender mejor cómo les va a las estructuras y poder comparar y decidir qué conviene, ¿no? Y uno de los resultados que podemos obtener, pues es las pérdidas esperadas, ¿no? Las pérdidas esperadas normalmente se normalizan con respecto al costo cuando ocurre una intensidad sísmica. A ver, denme un segundito. Disculpen. Entonces les decía que estas funciones de desempeño pues nos ayudan a entender algunos parámetros importantes como las pérdidas esperadas dado que ocurre un movimiento sísmico, ¿no? Por ejemplo, el sismo base de diseño o algún otro movimiento sísmico. Normalmente se normalizan o se dividen con respecto al costo de reemplazo de la estructura, pues para tener esto de manera adimensional. Y esto nos dice la probabilidad de no excedencia, es decir, pues la probabilidad de tener pérdidas, ciertas pérdidas. Vámonos con las pérdidas medias para poderlo comparar más fácil. Ahí están las pérdidas medias. Entonces, fíjense que en promedio, si ocurre esta intensidad sísmica, la estructura con aislamiento, dado que esto se hace con un enfoque probabilístico, pues nunca son cero, siempre hay una probabilidad de tener fallas, pero vean que andan por ahí entre el 6 y 7% del costo de reemplazo, ¿no? O sea, son pérdidas bajas porque la intensidad es fuerte, pero aún así son bajas, entre el 6 y 7%. Y ven la estructura sin aislamiento, o sea, con base rígida, anda arriba del 50%, ¿no? Por ahí del 52, 53%. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues casi es una décima parte de pérdidas, de menos pérdida que tenemos cuando usamos aislamiento sísmico. ¿Qué quiere decir? Que cuando haya un terremoto así de intenso, pues estas pérdidas van a ser altísimas, del orden de pues, más de la mitad de lo que cuesta reemplazarla, ¿no? Reemplazarla significa demolerla y limpiar el área y volverla a construir. Entonces, a eso le llamamos costo de reemplazo. Entonces, vean que cuesta pues, más de la mitad de ese costo, mientras que la estructura aislada pues, es poco. Entonces, obviamente conviene mucho más usar el aislamiento sísmico. Nunca son cero, les repito, pero es muy conveniente. Hay otros escenarios que normalmente se analizan y son el escenario optimista y el escenario pesimista. El optimista es el que corresponde a un 10% de probabilidad de no excedencia. Entonces, fíjense, déjenme poner aquí para rayar. Entonces, 10% pues andamos aquí, ¿no? Y aquí. Entonces, si soy optimista, pues mis pérdidas andan como en el 3%, y si soy optimista con esta, pues andan como en el 20 28%, ¿no?
Si soy pesimista, esta es mi probabilidad y esta es mi probabilidad. Entonces, si soy pesimista, aquí mis pérdidas andan como en el 12-13%, mientras que aquí andan en el 100%. Quiere decir que voy a perder todo, ¿no? Entonces, obviamente, ya sea que seamos optimistas, pesimistas o nos vayamos a las pérdidas medias, pues siempre va a ser más conveniente, claramente, usar aislamiento sísmico, ¿no? Y esto nos puede ayudar también a entender desde el punto de vista económico la conveniencia de usar estos sistemas o estas tecnologías de protección sísmica. Bueno, ya para cerrar voy a ofrecer algunos comentarios finales y, bueno, obviamente abrir el foro para preguntas y respuestas y pues no sin antes agradecer por su atención. Y bueno, lo que les quiero decir es que pues sabemos el poder destructivo de los grandes terremotos, han causado grandes pérdidas económicas y humanas alrededor del mundo. Hay estadísticas que muestran pues que ha habido pérdidas enormes, ¿no? Ustedes han sido testigos de ellos, muchos de ustedes. Lo hemos visto casi cada 5 o 10 años, vemos en el mundo algún gran terremoto. Dice, el aislamiento sísmico es una tecnología efectiva para reducir los daños. Claramente hemos visto, ya se han presentado sismos muy fuertes con edificios pues reales, ¿no? Que tienen aislamiento sísmico, como esa imagen del hospital de Turquía que les mostré, que pues, ni un cristal roto tuvo, ¿no? Entonces, realmente es muy efectiva, ayuda mucho a reducir los daños. Ya vimos que la respuesta se reduce muchísimo, ¿no? Cuando usamos aislamiento sísmico, vimos que no solo las distorsiones de entrepiso pasan de ser muy grandes y de dejar a la estructura en un nivel de daño muy grande, sino además podemos pasar a ocupación inmediata, ¿no? A lo que se conoce como ocupación inmediata, nada más por el hecho de subir la estructura en aisladores sísmicos. Sobre todo los de tipo deslizante, que son, digamos, la nueva tecnología y digamos, los avances más recientes en esta área. No solo eso, también las aceleraciones, vimos los perfiles de aceleraciones son menores y eso pues ayuda a reducir pérdidas en contenidos que muchas veces son muy, muy, muy importantes, ¿no? Eh, Actualmente existen ecuaciones y modelos robustos que nos permiten representar bien el comportamiento ante sismos. O sea, estuvimos haciendo ahí unos ejemplos, calculando la rigidez, las fuerzas laterales, el periodo efectivo, el amortiguamiento efectivo. Todas son ecuaciones pues ya muy usadas en todo el mundo, alrededor del mundo, sobre todo en los países que tienen mucha experiencia en esto, y pues se ha demostrado que funcionan muy bien, ¿no? Son ecuaciones muy robustas que pues demuestran que funcionan bien. Se han hecho pruebas de laboratorio, como los videos que les mostré, donde se obtienen esas curvas desplazamiento, y pues se ha visto que estas ecuaciones que existen actualmente predicen muy bien ese comportamiento. Entonces, digamos que esto ya es algo muy maduro, ¿no? Dice en la última, los aisladores de tipo deslizante son una gran alternativa para aislar estructuras y además funcionan muy bien en suelos planos. O sea, estos aisladores de tipo deslizante, pues al deslizarse, cortan el movimiento, permiten, gracias a que uno puede controlar muy fácilmente el periodo de vibrar de la estructura, cambiando el radio de curvatura nada más. Entonces permiten que se puedan usar en suelos blandos, ¿no? Eso es una gran noticia, porque pues, antes no era tan fácil lograr eso con otro tipo de sistemas. Con estos es relativamente sencillo, yo diría, lograr un buen desempeño en estructuras aún en suelos blandos. Entonces, creo que son una gran tecnología que pues, podemos aprovechar más para ofrecer pues, estructuras más seguras a nuestras comunidades, y eso se ve reflejado pues, en esto, ¿no? Donde pasamos de una estructura que está muy vulnerable a estructuras que aún están incluso por debajo del límite de ocupación inmediata, lo cual pues es muy conveniente para nuestras sociedades modernas, ¿no? Que buscan que las construcciones se comporten mejor. Y con eso, pues les doy las gracias. Muchas gracias por escucharme. Quedo a sus órdenes. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues con todo gusto las vamos tratando de responder. Muchas gracias, doctor Héctor. Sí, tenemos algunas preguntas ya en el chat. ¿Le parece bien que las vayamos leyendo? Sí, por favor. Perfecto. El ingeniero Carlos Delgado nos comenta, ¿existe algún catálogo donde brinde el tipo de apoyo elastómero o aislador tipo friccionante
donde nos indique los módulos verticales y horizontales, además de la capacidad máxima de desplazamiento, para tener en cuenta como dato inicial para realizar diseño o definir las características del tipo de apoyo en el modelo y verificar su comportamiento? Y la segunda Sí, sí. pregunta es, ¿Dampo Sí. fabrica pollos elastómeros con alma en plomo? Eh, Gracias por su pregunta, Carlos Andrés. Eh, Primero, sí hay catálogos, todas las empresas tienen catálogos. En la página de Dampo pues, hay algunos. Los módulos verticales, que seguramente se refiere a la rigidez vertical de los apoyos, normalmente no es un parámetro que se dé, ¿no? Porque son muy rígidos verticalmente. Normalmente se asume que tiene una rigidez vertical grande y con eso es suficiente. Pero ahí vienen las demás propiedades, las horizontales y demás. Entonces, chequen la página de Dampo, pues ahí lo va a encontrar. Eh, Pregunta también de los apoyos elastoméricos. No, Dampo no fabrica elastoméricos, solo de tipo deslizante. Pues se considera que son una tecnología superior y por eso no se ha invertido tiempo en los elastoméricos, ¿no? Gracias, doctor. El ingeniero Guillermo Reyes pregunta, buenas tardes, doctor Guerrero. ¿Hasta qué altura de edificios se han aplicado este tipo de dispositivos? Qué buena pregunta. Pues en realidad edificios uno pensaría que no, pero se han usado en edificios altos también. O sea, la mayoría de las veces se aplican sobre todo mucho en hospitales, ¿no? Que son pues de 3, 4, 5 hasta 10 niveles los hospitales. Es muy común que se usen en hospitales. Pero yo he visto estructuras aisladas de mucho más niveles, ¿no? Por ejemplo, Espacio Condesa aquí en Ciudad de México tiene aislamiento sísmico, aunque esa tiene de tipo elastomérico. No recuerdo, pero creo que son como 30 niveles ahí. No recuerdo exactamente el número de niveles. En Japón yo sé de un edificio que tiene 60 niveles con aislamiento sísmico. Digamos, obviamente entre más alto es el edificio, pues más cuidado hay que tener, hay que hacer muchas revisiones para asegurarnos de que todo funcione bien. Pero digamos, sí se han usado en edificios altos. Es más común que se usen en edificios de mediana y baja altura, ¿no? Pero sí se llegan a usar en edificios más altos. Muchas gracias, doctor. El ingeniero Pablo Peña tiene dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la vida útil estimada de un aislador de péndulo? Y la segunda es, ¿qué pasa si el periodo efectivo se acerca al periodo del sitio en suelos muy blandos? ¿Qué se recomienda para evitarlo? Sí, gracias, qué buenas preguntas. La primera es muy común esa pregunta. La verdad es que la vida útil es muy larga, estamos hablando de 50 años por lo menos, porque, digamos, actualmente hay estructuras con ese tipo de aisladores que llevan más de 30 años y pues no se han tenido que cambiar, o sea, siguen funcionando. Por qué es tan larga su vida? Porque, digamos, son piezas de acero, la superficie deslizante es de acero inoxidable, ¿no? Este, que pues normalmente van sellados, aunque en las imágenes que yo les he mostrado, incluso en las pruebas, no se ve el sello porque pues, se tiene que ver hacia adentro, pero normalmente están sellados, están cubiertos para que no les entre, pues ni polvo, ni humedad, ni nada, ¿no? Entonces, como están protegidos y se usa acero inoxidable, pues, y además está pulido con cierto estándar, con cierto proceso, pues, la verdad es que su vida es muy larga. El material deslizante, que es les decía que es un material especial, pues son materiales que se usan en otras industrias que están sometidos a demandas mucho más severas que en los sismos. Entonces, también tienen una duración muy larga. Entonces, digamos que es común que los fabricantes ofrezcan garantías muy altas porque saben pues, que tienen una vida muy larga, ¿no? Obviamente eso no significa que no los inspeccionemos y que no los revisemos. De hecho, por norma, se tienen que estar inspeccionando cada 5 años. En la mayoría de las normas nos dice ese intervalo de inspección y después de un sismo importante, ¿no? Hay que inspeccionarlos. Entonces, obviamente todo eso se hace. La verdad es que eh, no es difícil que el aislador esté en muy buenas condiciones y que no se le tenga que hacer nada, ¿no? De hecho, cuando estuvimos en Turquía nos tocó revisar también un hospital que estaba en construcción, de hecho, todavía tenía los seguros puestos, estaba en construcción y se movió y durante el movimiento quedó con un desplazamiento remanente como de 3 centímetros, si no mal recuerdo. Y lo que decidieron tanto el proyectista como el constructor y todo, bueno, todos los involucrados era que ya no lo iban a mover, o sea, lo iban a dejar así donde estaba con ese desplazamiento permanente
iban a seguir construyendo el edificio y listo. Eso quiere decir que si ya tenía un desplazamiento residual, pues ya, digamos, su capacidad de desplazamiento lateral se había reducido en una dirección 3 centímetros. Pero no era problema porque el aislador me parece que era de 45 centímetros de capacidad de desplazamiento, más un factor de seguridad que tenía. Entonces dijeron, bueno, perder 3 centímetros de capacidad todavía es, digamos, no es grave, todavía está bien. Y decidieron dejarlo así y seguir construyendo el edificio, ¿no? Con la pregunta, con respecto a la pregunta que hace de qué pasa si se acerca al periodo de los suelos en suelos muy blandos, la verdad es que lo que yo recomiendo pues es simplemente cambiar el radio de curvatura, ¿no? Miren, lo vamos a ver, lo voy a ver aquí donde está la ecuación donde dice que no hay fricción, ¿no? Para que sea más fácil, aunque cuando hay fricción cambia, pero cambia un poquito, pero no mucho. Entonces fíjense que aquí el periodo, o sea, si yo sé que el periodo es estoy cerca de la resonancia, pues simplemente cambio la R, aumento la R y vean que aumenta el periodo. O sea, es lo único que tengo que hacer. Pues con eso lo evito. ¿Cómo sé si estoy en resonancia o no? Pues yo veo este espectro, mis espectros de respuesta. Entonces, por ejemplo, si yo obtuve un periodo de 3 segundos, digo, no, pues sabes qué, o sea, ya me estoy saliendo, pero me falta. Entonces aumento la R, o sea, el radio de curvatura, y me puedo ir a 4 o 4,5 segundos. Así de sencillo, ¿no? Entonces, lo que yo le recomendaría en ese caso es veamos el espectro de respuesta o los espectros que se esperan en ese sitio, ¿no? O el espectro de diseño si no tenemos uno de respuesta y pues vayámonos lo más lejos que podamos de la zona de alta demanda. Eso es, digamos, como lo podemos hacer, sería lo más efectivo, ¿no? Muchas gracias, Vani. Gracias, doctor. El ingeniero Diego Conde pregunta, ¿qué pasa si se presenta un efecto de momento en el disipador? Ah, es muy buena pregunta. No, los disipadores no toman momento, ¿no? De hecho, miren, voy a poner aquí las primeras imágenes. O sea, es esto, es una articulación, de hecho, ¿no? Es como una articulación. Ahí está, este deslizador es como una articulación, entonces no tienen capacidad de tomar momento. Entonces simplemente es un apoyo, pues, como si se hubiera articulado en realidad. Eso De significa acuerdo, que la muchas gracias. superestructura, perdóneme, la superestructura tiene que tener esa capacidad. Normalmente hay traves de liga que unen todos los apoyos, tanto arriba del sistema de aislamiento como abajo del sistema de aislamiento, para evitar que alguna columna o algún elemento se mueva diferente al resto, ¿no? Se ligan todas y pues con eso se soluciona. Gracias, doctor. El ingeniero Luis Sosa menciona, doctor, en el proyecto de un puente en el Pacífico, SICT rechazó el uso de aisladores argumentando que su mantenimiento es muy caro. ¿Cómo contraargumentar estas decisiones o incentivar el uso de aisladores ante estos comentarios? Sí, es común encontrar ese tipo de comentarios, pues es a veces difícil cuando alguien no quiere usarlos. Muchas veces es simplemente prejuicios que tienen, ¿no? Y dicen, no, son muy caros. La verdad es que, si les soy honesto, y sobre todo si es en el Pacífico, yo casi con los ojos cerrados le puedo decir que hubiera sido más barato usar sistema de aislamiento. O sea, los sistemas de aislamiento, como les mostré aquí, déjenme ir más adelante, permiten reducir las fuerzas muchísimo, ¿no? Por ejemplo, aquí, el perfil de fuerza cortante que ven aquí, ¿no? O sea, pasamos de diseñar de 12.000 toneladas a 1.500 toneladas. Pues esa es una ventaja enorme, ¿no? O sea, se baja, reduce todo digamos, la forma de diseñar. Muchas veces casi pasan por carga gravitacional las estructuras, ¿no? Entonces, pues hay que demostrar con comparaciones, yo creo que es la mejor estrategia, decir, bueno, pues esto es si no usas aislamiento, esto es sí, sí. Y la otra que también hemos visto mucho es que en realidad sale más barato cuando la sismicidad es muy alta. Entre más alta es la sismicidad, te sale más barato, la construcción te sale más barata cuando usas aislamiento sísmico o disipación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se aprovecha muy bien la efectividad de estos sistemas en una sismicidad alta. Si estuviéramos en un lugar donde la sismicidad es baja, yo les diría, no, pues no uses aislamiento sísmico, ¿no? No te va a convenir. Pero si la sismicidad es alta, como en el Pacífico, yo les diría con los ojos cerrados que les va a salir más barato usar este aislamiento sísmico, ¿no? Lo hemos visto en varios proyectos, en varios lados y siempre es así. Y otra forma de convencerlos, pues también es obtener estas funciones de desempeño y decir, bueno, mira, pues tus pérdidas, si llega a ocurrir el sismo de diseño, tus pérdidas van a ser muy diferentes. Si es un puente que son comunicaciones, es crítico, pues te puede fallar, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres? ¿Tener este escenario o tener este escenario? Pues
cualquiera preferiría esto. Entonces, obviamente, creo que lo que puede ayudar mucho pues, son los resultados comparativos como estos, ¿no? Creo que eso ayudaría. Muchas gracias, doctor. El ingeniero David Robalino dice, en edificios multiniveles, ¿cuánto aumentaría en porcentaje con respecto al presupuesto total de la obra? Sí, fíjese que otra vez depende de varios factores. Uno de ellos es la sismicidad. Si la sismicidad es muy alta, como en el Pacífico mexicano o en otras regiones del mundo donde hay mucha sismicidad, incluso en la Ciudad de México, la verdad es que les va a salir en muchas ocasiones más barata la estructura, ¿no? ¿Por qué? Porque al tener menos fuerza lateral en la superestructura, pues necesitan elementos menos robustos, ¿no? De hecho, aquí en la Ciudad de México ha pasado que a veces para resolver una estructura, seguramente a varios que han estado involucrados en algunos proyectos les ha pasado que necesitan unos muros enormes, unas traves gigantescas, columnas muy grandes. Y montas la estructura sobre aislamiento sísmico y todo eso se reduce muchísimo, ¿no? Y entonces, esos ahorros terminan siendo mucho mayores que el costo del aislamiento sísmico. Entonces, en conclusión, sale más barata una estructura aislada que una con base rígida, una convencional. La clave está pues en la sismicidad. Si la sismicidad es alta o la irregularidad de la estructura también es grande, pues casi, casi les garantizo que les va a salir más barato, ¿no? Entonces no aumenta, más bien disminuye. Sí aumenta cuando la sismicidad es baja. O sea, si nos vamos, por ejemplo, a Querétaro y me dicen, vamos a meter aislamiento sísmico en Querétaro, yo les diría, pues piénsalo bien, ¿no? O sea, mejor haz un estudio comparativo y a lo mejor te sale más caro con aislamiento sísmico. Pero si alguien me dice, voy a hacer un edificio en Acapulco, ¿qué me recomiendas? No, pues mete el aislamiento sísmico, ni lo pienses, te va a salir más barato, ¿no? Entonces, yo creo que los dos parámetros que más importan son la sismicidad y la irregularidad, ¿no? Y si las dos son altas, segurísimo, casi casi se los firmo ahorita, les va a salir más barato con aislamiento sísmico. ¿En qué Gracias, porcentaje, doctor. por cierto? Hablando de porcentaje, ¿en qué porcentaje? Si hablamos de la estructura, yo les digo que les va a salir entre un 5 y un 15% más barata la estructura. Si hablamos del costo total de la construcción, si ustedes incluyen acabados, elementos no estructurales, todo lo que implica una construcción, pues ya ese porcentaje se reduce entre el 3 y el 5%, pero sigue siendo más barato. Este, pero si nada más hablamos del puro costo de la estructura, pues yo les diría que entre el 5 y el 15% es lo típico, ¿no? Más barato. Muchas gracias, doctor. Un poco relacionado con la pregunta pasada, menciona el ingeniero Luis Alvarado, para estructuras cuya geometría en planta es irregular como una planta triangular, donde intrínsecamente se produce torsión, ¿cómo actúan los aisladores deslizantes? Muy bien, de hecho, muy bien. Hemos hecho el ejercicio también con estructuras irregulares, incluyendo estas con forma triangular, y hemos visto que incluso cuando son irregulares tienden a tener mejor movimiento, ¿no? Mejor forma de moverse las estructuras. ¿Y por qué pasa eso? Uno diría, ay, ¿a poco sí, no? ¿Por qué pasa eso? Lo que sucede es lo siguiente, con estos sistemas deslizantes, su movimiento depende de la fuerza de fricción. Entonces, si algunas zonas tienen más descarga, o sea, si la estructura es irregular y de tal suerte que en algunas zonas hay más descarga en los apoyos, eso implicaría más fricción en esos apoyos. Y como hay más fricción, se mueven menos. O sea, se van a mover más los que tienen menos fricción que los que tienen más fricción. Y eso hace como que se autorregula el movimiento, ¿no? O sea, tiende a regularse y deja de ser menos complejo que cuando tienes una estructura convencional. Eso lo hemos observado ya en varios análisis, ¿no? Tiende como a que mejorarse el movimiento. Y lo hemos visto con análisis dinámicos no lineales, ¿no? Que también se va a ver más adelante durante este curso, ¿no? Vale, muchas gracias, doctor. El ingeniero Rafael Hernández menciona, ¿por qué la mayoría de aplicaciones de aislamiento de base es en edificios de concreto? ¿Ocurre algún tema con la conexión entre la columna y el aislador? ¿O es por el poco peso del metal? No, yo diría que es más porque es más barato el concreto, básicamente, ¿no? O sea, no es más que eso. En México se usa más el concreto porque es más barato y por eso se usa, es más común. Pero también se han usado en estructuras de acero. Por ejemplo, el Hospital de Nutrición Salvador Subirán, que está aquí al sur de la ciudad, pues se hizo con una estructura de acero. Pero sí, concuerdo, es más común, pero no es por otra cosa más que por el costo, ¿no? O sea, tiene que ver con eso. Esa es mi opinión, creo. Gracias, doctor. Bueno, el ingeniero Jorge mencionaba algo igual sobre el tema de los edificios irregulares, pero igual ya se comentó un poquito antes.
El ingeniero David Robalino menciona, ¿cuánto tiempo dura un aislador en un sismo de magnitud 8? Por favor, sería bueno un video de mantenimiento del mencionado aislador. Ya, bueno, nosotros en realidad los ingenieros estructuristas no diseñamos para la magnitud, sino para la intensidad. O sea, bueno, un sismo de magnitud 8, si ocurre en, no sé, en Chiapas o en Guatemala, pues ya no afecta tanto, por ejemplo, aquí a la Ciudad de México. O al revés, un sismo de magnitud 8 en Colima, que han ocurrido, o en Michoacán, pues no afectan tanto a Chiapas, ¿no? O a otra zona. Entonces no es tanto la magnitud, sino más bien lo que nos importa es esto, ¿no? La intensidad, los espectros, ¿no? Pues obviamente un espectro como este, bueno, este lo generó, este que ven aquí en pantalla, lo generó un sismo de magnitud 8 aquí en Michoacán. Pero este, a lo mejor algo como esto lo puede generar uno de magnitud 7 pero más cerca, ¿no? Como el de Puebla de Morelos, que generó algunas aceleraciones muy grandes también aquí en la Ciudad de México. Entonces, diseñamos para los espectros, que es la intensidad sísmica, no tanto para la magnitud. Pero bueno, ya que tenemos el espectro y la intensidad, pues sí, digamos, tenemos que ir a inspeccionar el aislador, revisar que todo esté en orden. Un video sobre eso no tengo, pero creo que es muy buena idea. O sea, yo creo que se puede ir preparando para ver si se les alcanza a compartir antes de que se acabe todo el curso, que va a durar hasta septiembre, si no mal recuerdo, pero de cómo se hace ese tipo de inspección. Mantenimiento, pues normalmente no se hace, o sea, el mantenimiento lo que implica, pues es destapar quitar el sello, revisar que todo esté bien, a lo mejor quizás si hay un poco de polvo, pues sopletear ahí para que se vaya el polvo y volver a sellar y listo, ¿no? No hay más que eso, Tal vez repintar las placas de por fuera pues por si hay humedad, que no se vayan a oxidar y que estén en buen estado, pero no es más que eso. Pero se puede preparar, sí, yo creo que se les puede compartir. De acuerdo, muchas gracias, doctor. Tenemos bastantes preguntas más. No sé cómo esté de tiempo. ¿Le parece bien que veamos unas dos más? ¿De O acuerdo? como... Sí, por favor. Vale, Ujú. de acuerdo. Em, el ingeniero, voy a tomar un par al azar para que no, el ingeniero Abel Villanueva dice, cuando se someten los aisladores a pruebas de laboratorio, ¿es posible también aplicar cargas verticales y no solo cargas laterales en su base? Es decir, verificar el comportamiento del aislador con la pérdida de soporte vertical, aunque sea mínimo. Gracias, qué buena pregunta. En realidad, cuando se realizan las pruebas, se realizan con carga vertical constante. Miren, aquí está esta. O sea, aquí la carga vertical que se está aplicando es constante y es la carga vertical de diseño. Digamos, como lo pide la norma y no hay. Bueno, no he visto yo que se aplique con carga variable, ¿no? Eso, o sea, sí se hace, pero en pruebas en mesa vibradora. De hecho, aquí nosotros vamos a hacer una próximamente en mesa vibradora, porque pues ahí se mueve toda la plataforma y se monta una estructura sobre aisladores. Pero las pruebas normativas no incluyen variación en la carga vertical. Solo se aplica una carga vertical de compresión constante. Yo posiblemente voy a hacer unas pruebas próximamente considerando ese efecto, porque la verdad es que sí me interesa saber, no solo que varíe la carga, sino incluso levantar durante el movimiento lateral, levantar el aislador y ver, qué le pasa al oscilador, cómo se mueve, o sea, qué efecto hay. No he visto pruebas de eso, no es común que alguien lo haga, yo lo hago porque pues, me gusta la investigación, soy investigador, pero lo voy a hacer y yo espero hacerlo antes de septiembre, o sea que si tengo los resultados, con todo gusto se los comparto, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, hay muchas preguntas muy interesantes, pero tomaré alguna más. El ingeniero Luis García menciona, en edificios que incorporan sistemas de aislamiento sísmico en la base, se produce una discontinuidad estructural y un desplazamiento relativo entre los sótanos, subestructura y los pisos superiores, superestructura. Ante este fenómeno, ¿cómo se aborda el diseño y qué consideraciones técnicas son necesarias para asegurar que el sistema de elevadores mantenga su continuidad? Ah, muy buena pregunta. Fíjese que normalmente se deja un hueco y los elevadores se dejan colgando de la superestructura, de tal suerte que cuando hay un movimiento,
los elevadores se mueven junto con la superestructura, ¿no? Quedan colgando. Si no son muchos sótanos, ¿no? Si son pocos, eso se hace y funciona bien. Entonces, obviamente, durante un terremoto, pues no se podría salir o usar un elevador y salir de él hacia una zona que no esté aislada. Pero eso son unos cuantos segundos. Una vez que pasa el terremoto, pues ya en teoría se puede salir, y listo, ¿no? Obviamente se deja un hueco más grande que la huella del elevador con una junta sísmica para que cuando haya movimiento, esa junta se deforme y acomode muy bien los desplazamientos. Cuando son muchos sótanos y el elevador es muy largo, entonces hay varias soluciones. Una de ellas es pues se deja colgando el aislador, digo, el elevador, los elevadores, pero también abajo se les pone unos aisladores para que pues no sea tanta la carga de lo de que están colgados y se muevan sobre los aisladores. La otra es que se interrumpen, o sea, se pierde la continuidad, se colocan elevadores hasta un nivel, se interrumpen y entonces los usuarios tendrían que salir del elevador y luego tomar el otro elevador. Eso obviamente le vuelve a veces muy impráctico, pero esa es una solución que también se ha hecho, ¿no? Y a veces se incluye dentro de la logística de la operación del edificio para que no sea como algo malo, sino más bien aprovechado para que algunos usuarios usen unos elevadores y otros otros. Entonces, bueno, pues hay soluciones variadas, ¿no? Quizás la más fácil y la más común, y si no es mucho, pues dejar colgados los elevadores de la superestructura. De acuerdo, doctor. Pues muchas gracias. Hay todavía varias preguntas, entonces pues los invito a que nos las compartan por correo para hacérselas llegar al doctor Héctor Guerrero y que nos apoye con sus comentarios. Y recordarles también que sigue abierta bueno, que está abierta ya la dinámica de este mes en redes sociales para que puedan ir a participar. Esta vez es en Facebook. Ahí seguir las indicaciones de la dinámica en Facebook para que participen en el sorteo por los libros de ingeniería y el kit de Dampo. Pues si no hay algún otro comentario, doctor, me parece que sería todo. Sí, la evaluación del módulo 2 les estaremos haciendo saber qué día se las vamos a compartir, pero igual nosotros les hacemos llegar los detalles vía correo y mediante los canales oficiales del curso. Muchísimas gracias, doctor Héctor. Gracias, un gusto, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, buena tarde a todos, hasta Buena luego. tarde.